Cadena 3 presenta Un Mundo de Historias con Carolina Amoroso. Caro, muy necesaria tu explicación para entender lo grave que fue esto. Buen día. Hola, Agus, hola, Guille. Sí, grave y gravísimo. Esto es mucho más que un escándalo internacional. Esto es una crisis diplomática mayúscula. ¿Qué fue lo que pasó en el fin de semana? Bueno, Daniel Noboa, Ecuador, presidente de Ecuador, recordemos, el presidente que asume en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia de este país, el presidente más joven en la historia de este país, dispuso que las fuerzas de seguridad de Ecuador irrumpieran en la embajada de México en ese país. Marco algo que obviamente es obvio, pero me parece importante desobviar lo obvio en este sentido. Una embajada es territorio, funcionalmente territorio del país que tiene esa sede diplomática, ¿sí? En este caso, cualquier avasallamiento sobre la Embajada de México es una afrenta contra la soberanía de México, ¿sí? Bueno, esto que pareciera ser una obviedad no es tan obvio porque se produjo esa irrupción en la embajada con el fin de producir la detención de Jorge Glass. ¿Quién es Jorge Glass? Ex vicepresidente de Ecuador durante los años de Rafael Correa, acusado y condenado de delitos de corrupción en Ecuador. Jorge Glass y Rafael Correa esgrimen que todo el correísmo es perseguido por parte de la oposición, de la que forma parte el actual presidente Daniel Noboa, y que son víctimas de una suerte de gran operación de lawfare. Cualquier parecido con la Argentina es pura coincidencia. Pero lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y su gobierno han decidido otorgarle en la Embajada de México en Ecuador asilo político a este señor, a Jorge Glass. ¿Qué es lo que dice Daniel Noboa y cuál es la justificación por la cual irrumpen las fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México? Una embajada no puede ser una guarida. Es decir, una embajada no puede servir para asilar delincuentes. Esto es una afrenta contra nuestra propia soberanía. A todo esto antes había mucho fuego cruzado en términos políticos entre AMLO, el presidente mexicano, y el presidente ecuatoriano por distintos motivos. Algunas declaraciones, por cierto, muy desafortunadas por parte del presidente mexicano con respecto al impacto que tuvo y cómo fue, entre comillas, utilizada en la campaña la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio y cómo esto perjudicó a la candidata del correísmo. Claramente aquí hay una cuestión de antinomias en términos políticos. Ahora, más allá de ese fuego cruzado, lo que sucedió en términos institucionales es gravísimo porque a Andrés Manuel López Obrador no le quedó otra más que suspender las relaciones diplomáticas con Ecuador, o sea, el quiebre es total en este momento. Daniel Noboa reivindica su decisión y le comunica ayer a la comunidad internacional que Ecuador vive tiempos excepcionales y que esto lo hicieron por el país. Pero además, en el día de ayer se produjo la hospitalización de Jorge Glass, quien estando detenido tuvo que ser internado en un hospital por intoxicación por ingesta de medicamentos, ¿no? Esta es la información que tenemos por ahora. Quiero ser delicada con respecto a algunas precisiones porque hay versiones sobre cómo se habría producido eso o por qué se habría producido eso, pero prefiero no hacerme eco de esas versiones, sino restringirme meramente a contarles que fue hospitalizado. Caro, realmente es difícil de comprender que el presidente de Ecuador no sepa. Hay tratados internacionales que amparan y que avalan que las embajadas pueden brindar asilo político a distintas personas. ¿Qué es lo que no sabe el presidente de Ecuador respecto a eso? Bueno, lo que el presidente de Ecuador dice es que hay tratados internacionales que velan para que una embajada no termine siendo una guarida para la impunidad. Por supuesto que yo coincido con la misma línea que marcás vos, Agus. Esto es grave, esto es un quiebre institucional, esto va más allá de cualquier diferencia política que pueda haber entre dos presidentes, entre dos gobiernos, o hasta incluso cualquier valoración que pueda haber sobre la connivencia del gobierno mexicano con la impunidad de un exfuncionario ecuatoriano. Ahora, lo que no podés hacer es romper con el marco institucional. Claro. ¿Sabés por qué, Agus? Porque además dejás a otros gobiernos, como por ejemplo el argentino, que puede hasta ser afín, si se quiere, desde el punto de vista político-ideológico, con el gobierno de Noboa, lo dejas en la posición de sí o sí tener que condenar, porque esto marca un precedente peligroso. Fíjate vos que en el comunicado de la Cancillería Argentina
hay una mención a la muy grave situación de las personas que fueron acogidas en la Embajada Argentina en Caracas y que sufrieron, porque así lo sufrió la Embajada Argentina en Caracas, el asedio del régimen venezolano que les cortó el suministro de electricidad y de agua. Ya esto era grave. Imagínate lo grave que es entrar con las fuerzas de seguridad al territorio de otro país, porque en términos, en términos formales o estrictos, estamos hablando de algo equivalente, ¿no? Caro Amoroso, un mundo de historias y esta tensa relación o rota relación entre México y Ecuador. Cadena 3 presentó Un Mundo de Historias con Carolina Amoroso.